Ahora nos atiende precisamente Elías Falla López, presidente de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, integrante del Comité de Huelga del Ministerio de Trabajo. Señor Falla, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días a ustedes de Caracol Ahora. Le agradezco mucho la invitación que nos Sí, ha hecho a participar en su programa. Es importante y urgente, sobre todo sí. pues porque hay cosas que se han venido diciendo por parte de las directivas del Ministerio del Trabajo que no son muy Señor acertadas. Falla, Gracias. el ministro dice que ustedes no han cumplido, que el trato era que ustedes levantaban los bloqueos de algunas sedes y que no lo han hecho. Bueno, permítame, yo quiero decirle algo al viceministro que ya se lo he dicho, ahora encargado de las funciones de ministro, porque la ministra decidió irse de vacaciones, no obstante tener este conflicto en su cartera. Mire, sobre todo que pues él es un compañero de trabajo, obviamente, por así decirlo, y colega, abogado también, pero yo además de ser directivo sindical del Ministerio del Trabajo y una de las organizaciones sindicales y que hago parte del comité de huelga, también soy servidor público del ministerio. Mi cargo es de asesor técnico de carrera, asesoro al despacho del ministro, de la ministra y staff directivo del Ministerio del Trabajo. Pero soy un funcionario técnico, no soy un funcionario político, entonces no dependo de que me nombren o no, llegue un ministro, me saque o me entre, pero a esto me dedico todos los días, porque es necesario hacerle una claridad a él y a todo el país porque está llamando a incurrir en errores, porque él dice que esto es un cese de actividades y la verdad no es cierto, esto es una huelga y es un ejercicio que se está haciendo. La huelga es un derecho fundamental y humano de los trabajadores que lo otorgan las normas, la Constitución nuestra en el artículo 56 y en los convenios internacionales de la OIT, inclusive en el protocolo de San Salvador, que hace parte de todos los instrumentos internacionales que han suscrito los países de América. Entonces, esos instrumentos dan a los trabajadores el derecho de ejercer la huelga cuando su empleador, como en este caso, el Ministerio del Trabajo, incumple los acuerdos colectivos. Nosotros entonces, luego de una cantidad de diálogos que hemos sostenido con la ministra y su staff directivo, llegamos a este punto obligados a declarar la huelga porque no había una respuesta para esos convenios colectivos. El último se suscribió el año pasado con esta misma administración y los mismos que salen ahora a decir esto, se suscribieron esos convenios colectivos en julio del año pasado con un plazo para cumplirlos en enero. Luego de conversaciones continuas, buscando, auscultando, cumplan, 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 entonces nos vimos forzados a exigir ese cumplimiento por la vía de lo que los protocolos legales nos establecen, es la huelga imputable al empleador. Entonces ahora el viceministro sale a decir que no, que es que estamos en cese de actividades, cosa que no es cierta. Y además de eso sale con un chantaje, una cosa que además de ser moralmente inadecuada, porque chantajea a los funcionarios con su comida, no les paga el salario, los quiere obligar a firmar un documento que los va a afectar donde está diciendo que acepten que esto es un cese y que tienen que recuperar el tiempo y si no los va a echar. Entonces, eso la verdad es muy inapropiado. Entonces, para decirle a él y a todo el país que nosotros estamos en el ejercicio de un derecho fundamental y humano que es la huelga, ¿ok? Con reconocimiento legal dentro de nuestra Constitución en el artículo 56 y en los instrumentos internacionales, por hablar de uno, del protocolo del San Salvador, de otros, de los convenios internacionales de la OIT. Colombia es un país que está fundador de la OIT y tiene la obligación, que esto no les gusta a ellos, pero eso es real y es cierto. El Ministerio del Trabajo es la primera autoridad laboral de Colombia y está obligado por esos convenios suscritos internacionalmente a garantizar el ejercicio de la huelga. Y hemos tenido Señor entonces que Falla, el señor viceministro pero y el Estado, vamos, termino, sí, pero bueno, y termino ya, y sí, el Estado directivo entonces sabotean esto y le ponen en juego la comida de los trabajadores. Él se ha hecho referencia también a un documento que se pero suscribió el 2 de permítame, julio. pero permítame, vamos por partes. Bien, Eh, Aquí él dice que, usted me dice que ellos no pagan. El ministro dice que sí, que no están pagan. pagando. Los salarios, dice, conforme a los trabajadores van suscribiendo este acuerdo de compensación. Y es más, dice, pero el acuerdo también prevé que levanten los bloqueos y no lo han hecho. Es lo que dice el ministro. Bueno, sí, vamos a explicar el tema, ¿ok?
Entonces, primero, el incumplimiento de los acuerdos colectivos nos conlleva a la huelga. La huelga es un ejercicio que lo hace individualmente y colectivamente. Lo colectivamente a través de las organizaciones sindicales e individualmente cada servidor público. Entonces, está haciendo actividades de huelga, se sustrae del ejercicio funcional, primero. Entonces, dada la desconfianza que tenemos en la administración del ministerio del cumplimiento de los acuerdos, se suscribió un preacuerdo, que yo lo llamo así preacuerdo, para efectos de establecer confianza en las partes. Es el documento del 2 de julio, que también podría socializarlo si se requiere, pero el documento del 2 de julio se establece un camino para llegar al levantamiento de la huelga. ¿Sí? Entonces, y de hecho en el instrumento está reconociendo ellos que estamos en huelga. Entonces, en ese estaba sujeto a dos requisitos, obviamente. Entonces, dado el chantaje que estaban de no pagar salario, entonces, bueno, paguen los salarios. Cuando levantáramos la huelga, hacíamos una recuperación de tiempo concertada entre el servidor público y el jefe inmediato, ¿cierto? Primer requisito. Y segundo requisito era que nos sentáramos a establecer el cumplimiento de 13 puntos que se habían establecido. De los 100 y pico que no han cumplido, privilegiamos 13 para cumplir. Al cabo de eso, ni pagaron los salarios, ni tampoco cumplieron con esos 13 puntos. No hubo nada de eso. Entonces, ahora chantajean con el pago del salario a los servidores que para que levantemos la huelga, pero es que no se cumple el acuerdo. Con todo respeto, ellos no lo han cumplido y quiere que levantemos la huelga. Entonces, es difícil en ese sentido porque nosotros entendemos que sí, el servicio no se está prestando, ¿cierto? Entonces, empezamos esta campaña o empiezan ellos esta campaña de desinformación, ¿sí? Entonces, ese acuerdo fue incumplido por ellos. Ahora vienen y le imponen al funcionario y le dicen, ¿a usted quiere comer? Te le pago el salario, firme este documento de que usted no hizo su ejercicio funcional, o sea, es decir, que usted no estuvo en huelga y posiblemente con eso más adelante le van a declarar una pérdida del empleo. Porque eso lleva, cuando usted reconoce si usted está cesando en su ejercicio funcional, tiene una consecuencia de declararle la pérdida del empleo injustificadamente, porque ellos dicen que esto es una cosa injustificada. Entonces, dentro de esa perspectiva, obviamente no tiene otra alternativa el comité de huelga que continuar, porque no cumplen las dos exigencias para levantar la huelga. Claro, si eso se hubiera cumplido como correspondía, ¿cierto? Personas honorables de buena fe, con palabra, como uno creía en esto, hubiéramos estado el lunes haciendo la entrega de las instalaciones y el martes hubiéramos retomado, pero ellos no han hecho eso. Vaya, Interpretaron a su antojo el hoy acuerdo cuántas sedes colectivo tienen y ustedes bloqueadas? están bloqueadas todas, bueno, no hablemos bloqueadas. Estamos en huelga y no se está prestando el servicio, la entidad no está prestando el servicio en todo el país. Todos los días mantenemos una comunicación con todas las direcciones No, territoriales de Colombia. pero señor Falla, Ahí tengo otra hay un información. teléfono roto de él, Es que él porque es me que dice nosotros, que ya esta mañana se desmontaron también otras sedes y que ya están retomando labores. Que es más, me dio el número puntual, 17 sedes que estarían desmontando sí, ya. eso lo ha estado diciendo desde hace 2 días en los medios de comunicación, pero como le digo, nosotros somos un comité que está organizado en todo Colombia en las direcciones territoriales que están en las capitales de departamento. Más hay 3 oficinas especiales del Ministerio del Trabajo que están ubicadas, una en Barranca Bermeja, otra en Urabá y otra en Buenaventura. Con todos ellos mantenemos un contacto permanente, constante, y los servicios no se están prestando. Cosa diferente es que ellos han estado saboteando la huelga y están por allá obligando a los funcionarios que fuera de las dependencias hagan prestación del servicio. Al señor viceministro ahora encargado de las funciones de ministro se le olvida que eso es prohibido. El artículo 445 del desarrollo de la huelga del Código Sustantivo del Trabajo ¿Por lo qué, prohíbe. por qué toman ustedes la decisión de elevar esto a una denuncia penal en contra de la ministra Gloria Ramírez? Porque precisamente, dado que históricamente siempre el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva se han desconocido por los gobiernos, los empleadores, entonces, y terminan pues en hechos muchas veces violentos, como todos saben, este ejercicio de ser directivo sindical y ejercer esta actividad es de lo más riesgoso que hay en Colombia. Entonces, hace años se acordó y se determinó que era necesario punir
o sea, penalmente ese tipo de conductas como atentar contra el derecho de asociación sindical, atentar contra las huelgas. Por eso es, dado todo esto que hemos estado haciendo cuando ellos empiezan, ellos deben es apoyar como autoridad laboral, garantizar el ejercicio de la huelga, pero ellos han estado a toda hora, ¿sí?, incursionando en actos para que la gente vaya, se meta a trabajar cuando, de acuerdo, decretada la huelga o declarada, tienen es que evitar que la gente, así sea grupos pequeños como puede estar pasando acá, se metan o quieran entrar a trabajar o busquen otros lugares. Esos son actos atentatorios. O empezar a jugar con la comida de la gente. Porque en esto se ha estado, él tiene un concepto errado porque claro, su propósito es desconocer la huelga. Él dice, no, si el funcionario no presta el servicio, no se le paga. Pero es que nosotros estamos ejerciendo el derecho a la huelga imputable a ellos por sus incumplimientos. Sobre eso ya hay mucha jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte de Suprema de Justicia ya se los ha dicho. Eso cuando es imputable al empleador, tienen la obligación de pagar el salario al servidor público como una, por así decirlo, como una consecuencia por haber incumplido los acuerdos que estaba obligado legalmente a cumplir. ¿Sí? Obviamente ellos cogen, pues, Pero incumplir los acuerdos según ustedes, señor Falla. no, es que Claro, no es es según según ustedes. La nosotros. versión del ministro de Trabajo es otra. Pero ustedes Esa es la entonces versión se de él. apalancan Pero en incumplir los acuerdos no, y seguir, mire, que el Ministerio de Trabajo incumplió los acuerdos y en seguir en huelga. Eh, pero a yo ver, hago una pregunta. ¿A cualquier colombiano no se supone que le pagan por trabajar y por las funciones que hace? en un momento de normalidad, así es. Pero es que aquí es un momento de anormalidad porque el empleador, lastimosa o positivamente coincide con gobierno, si incumple sus obligaciones jurídicas, es decir, en este caso lo que se consignó en los acuerdos colectivos del año pasado, que eran acuerdos que tenían que ver con sistemas de seguridad, salud en el trabajo, algunas atribuciones económicas, eso lo hace responsable y una responsabilidad imputable a él. Entonces, la huelga precisamente se deja de prestar el servicio la entidad para presionar al empleador para que cumpla. Ese Todo es el eso, propósito de la claro, huelga. claro, pero Entonces, ustedes están ¿sí? diciendo que Entonces, el Ministerio de Trabajo incumple según su perspectiva y según sus reclamos. Aquí la claro, entidad oficial está diciendo nosotros cumplimos, el acuerdo es que ustedes vuelvan a trabajar y pues como cada colombiano, no, cualquier colombiano en este eso no país, es cierto. como cualquier colombiano en este país, el que trabaja y las funciones le pagan y el que no trabaja pues no le pagan. Juan Camilo, eso no es cierto. Le digo con todo respeto y se lo hemos dicho inclusive en las mesas hemos estado de diálogo y eso ya está consignado en los documentos donde ellos reconocen los incumplimientos. Eso no es cierto. Obviamente él tiene el poder de ser el viceministro de Empleo y Pensiones, que me toca pues a mí este papel de salir a confrontarlo en los medios, ¿cierto? Y se lo he dicho también en las mesas donde hemos podido estar, porque la ministra no llega nunca y ellos tampoco no quieren mucho conversar. Se lo he dicho que eso no está bien que salga a decir este tipo de cosas, porque obviamente él tiene un comportamiento político para tratar de desautorizar el ejercicio de la huelga que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos sustentados en normas internacionales para desarrollar esto como corresponde. Vuelvo, insisto, esto es una normalidad debida a ellos. Esto está documentado en las actas que todo lo que dice. Por eso no nos gusta y no nos parece obviamente adecuado que él salga a decirle esto para confrontarnos con la ciudadanía, pero en fortuna la ciudadanía ha comprendido y hemos contado con mucha solidaridad, la verdad, en este sentido, no solamente por organizaciones sindicales de todos los niveles, Sí. Déjeme federaciones, hacerle ya la sindicatos, sino última la pregunta. comunidad. Em, Sí, ¿Esto hasta cuándo va y cuándo van a volver a retomar labores? bueno, mire, hemos estado insistiendo, la verdad, y esto lo quiero reiterar porque lo hemos estado haciendo cada vez que sacamos un comunicado, un documento, le solicitamos a la ministra y su equipo, oiga, sentémonos a dialogar sobre esto. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y lo reiteramos permanentemente, porque es que nosotros entendemos que esto no puede ser sécula seculón, ¿sí?
nosotros necesitamos obviamente retomar actividades, pero también necesitamos que se cumpla lo que ellos han incumplido. Por eso se ha hecho una propuesta. Tal vez no sé si sobre el tema se ha hablado aquí, tal vez sí. La propuesta que se ha hecho es que entonces metámosle a esto un tercero imparcial que entre a proponer una alternativa de solución, ya que no quieren ni sentarse, ni escuchar, ni nada al respecto, ¿sí? Entonces, hemos hecho esa propuesta, inclusive dentro de eso, atendiendo a que la Organización Internacional del Trabajo, producto de la queja que se presentó en Ginebra, determinó que va a adelantar la queja como tal, pero propuso o se propuso como mediador del conflicto. Entonces, hemos hecho esa sugerencia, esa opinión, y por eso las confederaciones que tienen asiento en el Consejo Nacional de Concertación le han solicitado al CEPCOI, que es un organismo dependiente de la Organización Internacional del Trabajo, que intervenga en esa y esperemos que haya una aceptación por parte del ministerio. Creo que va a adelantarse una reunión en el día de hoy precisamente para estudiar la solicitud que se está haciendo por parte de las organizaciones sindicales, porque esto, la verdad, nosotros no estamos interesados en esto sea por seculón, sino necesitamos es que esto tenga una solución, que es la invitación que hacemos permanente, permanente. La verdad, esto lo hacemos permanente y por todos los medios, cada vez que nos encontramos con los servidores públicos, con ellos, oiga, Es el señor hablemos Elías, sobre esto, claro. pongámosle un punto final. Es el señor Elías Falla López, presidente de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, integrante del comité de huelga allí en el ministerio. Señor Falla, gracias por estos minutos. A usted, Juan Camilo, y a Caracol ahora, darle las gracias por haber permitido este espacio para presentar la posición de los trabajadores del Ministerio del Trabajo y del comité de huelga frente a esta huelga en el Ministerio del Trabajo. Muchas gracias y un feliz día para usted y para todos los oyentes, la audiencia aquí presente.